Hola, muy buen día. Espero tengas un excelente día. Estás en la primera emisión de Te la compro y nos da mucho gusto tenerte. Agradecemos al que nos regalaste un poco de tu tiempo. A cambio, nosotros te brindaremos información y varios puntos de vista que te serán útiles. No te vayas y quédate con la mejor opción para ti en Te la compro. Temas que abordaremos hoy: significado y sentido del comportamiento ético en el ámbito personal y social, en el ámbito académico, en el ejercicio de la ciudadanía, generales sobre ética, la ética y su objetivo de estudio y su sentido sociocultural, etc. Los anteriores temas son de los que hablaremos el día de hoy, pero no es todo. Tenemos el gran honor de estar acompañadas por personas que se prepararon para explicarnos cada uno de los temas a tratar. Es hora que empiece la función ahora. Es momento de que vaya por un combo de palomitas para escuchar con tanto entusiasmo el podcast. Que no se te olvide darle manita arriba y suscribirte a este grandioso canal. Iniciamos. Comenzamos dándole la bienvenida a nuestro primer invitado, nuestro compañero Álvaro Valderas, agradeciendo su presencia para ir entrando al tema. Coméntanos, para ti, ¿qué significa la ética? Para mí, la ética es una forma de vida, donde nos comportamos según sea lo conveniente para la sociedad, donde creamos idealismos de lo que es correcto y que sea favorable para todos, cuidando no perjudicar a los demás. Siento que es algo fundamental para que una sana convivencia. Entonces, la ética siento que es importante dentro de cada persona para formar parte de una sociedad. Excelente opinión. Ahora demos la bienvenida al compañero Ismael Cortés. Cuéntanos, Ismael, para ti, ¿cuál es el significado y el sentido de la ética? Primero que nada, muchas gracias, Michelle, por haberme invitado. Te voy a dar un concepto breve de lo que para mí es la ética. El significado del comportamiento ético de una persona consiste en la valoración que el individuo tiene sobre su propia dignidad. El sentido de esto radica en que según nuestra valoración o dignidad, el sujeto respetará la dignidad de otros. Técnicamente nuestras acciones reflejan el valor de cada persona y ahí se ve reflejado quién eres y cómo eres. Bueno, su punto de vista se me hace muy bueno, pero mi concepto de ética va más a la forma en que vemos lo correcto y lo incorrecto. Bueno, al escuchar la palabra ética, se me vienen a la mente normas que están impuestas sobre cómo debemos comportarnos a veces ante la sociedad para llevar en armonía la convivencia y orden, pero muchas veces se critica mucho el no hacer las cosas como los demás piensan que es correcto. No sé si los demás estén de acuerdo conmigo. Pues es tu opinión y es válida, es lo que cada persona percibe mientras sea con un buen fin y aporte algo. Pues cualquier concepto de ética y las acciones que se realizan están bien, mientras no perjudiques a nadie y aporte un crecimiento hacia las personas. Compañeros, excelente punto de vista dados. Todos. Bueno, chicos, yo les tengo una pregunta. ¿Podemos decir que la moral y la ética son iguales o cuáles son sus diferencias? No son lo mismo moral y ética. Hay muchas diferencias. Por ejemplo, la primera, la moral es un conjunto de reglas y valores que regulan lo que está bien y lo que está mal. Y la ética son juicios y códigos relacionados con lo que está bien y lo que no. O sea, en la moral interviene mucho el sentimentalismo, el cómo se pone en juego tu forma de pensar, cómo te educaron, pero dependiendo únicamente de ti. Y lo ético depende de un conjunto o de, más bien dicho, la sociedad. Por eso no es lo mismo ética y moral. Entiendo. Y tu compañero Josué, que te vemos muy tranquilo y muy callado, haré otra pregunta. ¿Podemos vivir sin la moral? La moral es algo que aprendemos casi todos los días. Para mí, todas las personas viven con moral, por lo que han aprendido.
También la moral depende de las costumbres, sus realizaciones con los que han vivido y todo aquello que se lleva a cabo día a día. Yo opino que no se puede vivir sin moral. Excelente punto de vista, Josué. Muy bien. Y Denia, ¿tú crees que podamos vivir sin la ética, sin implementarla? ¿Qué pasaría si en algún momento no hubiera existido este concepto que es la ética? Si no fuera parte de nuestras vidas. Como dijo mi compañero Álvaro anteriormente, transgrediríamos a los demás, como que todo eso que nos hace convivir en paz pendería de un hilo, afectando nuestro correcto desempeño en la sociedad. Tienes la razón. Si no tuviéramos claro ese concepto en nuestras vidas, probablemente habría muchos más conflictos en la sociedad y entre todos y cada uno de nosotros como comunidad. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Claro, tocaré el tema de cómo es comportarse éticamente en un contexto personal y cómo se lleva eso a la sociedad, ya que de forma íntegra el ser es ético respecto a sus acciones y sus vivencias. Sin importar su naturaleza, él siempre trata de ser ético dentro de un contexto mental sano, porque existen muchas enfermedades mentales que llevan a diferentes personas a no sentir empatía y crean una especie de barrera hacia lo ético. Entonces, el ser ético es una forma de vida donde se tratan de llevar buenas acciones y buenos pensamientos de forma individual y así contagiarlos al resto de personas, creando un ambiente sano donde la mayoría de las personas estén en sintonía. Es seguro, inclusive, que no sea necesario hacer un gran hincapié a las autoridades que no toman algo incorrecto como incorrecto. Pero si una sociedad tiene una buena moral, sin necesidad de castigo, se puede crear un ambiente sano, ya que todos participan en él. Bien, compañero Álvaro. ¿Y nosotros cómo podríamos practicar respecto a nuestro ámbito personal la ética o los valores? ¿Alguien quiere intervenir al respecto? Michelle, yo creo que cada uno debe de ser un modelo de alguien más. Que alguien más te vea y diga que quiere ser como tú, siempre y cuando tus acciones sean buenas y no tengas mal pensamiento sobre las cosas. Citando, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven de mofa. De Descartes. Lo que yo le entiendo es que si queremos generar un verdadero cambio tenemos que empezar por nosotros mismos y siendo realmente buenos. Tal vez no bueno en algo específico, pero sí siendo bueno para la vida. Tienes mucha razón. José, ¿y tú cómo pones en práctica la ética en el ámbito académico? Bueno, Michelle, yo que soy estudiante, podría decir que es la forma en cómo estamos cada uno de nuestros métodos. Por ejemplo, que un alumno desarrolle habilidades o técnicas para copiar y se base en ellas e inclusive hasta las perfecciona. Y conforme a esto, los estudiantes que deciden estudiar están más preparados y no dudan en demostrar sus conocimientos, porque hay ética en el trabajo de la gente que sí se prepara realmente. Sí, chicos, ¿no les ha pasado que ustedes, no sé, supongamos que son expertos copiando en los exámenes y obviamente le enseñan a un compañero y lo terminan haciendo mucho mejor que ustedes y obteniendo mejores calificaciones? ¿Ustedes qué piensan o qué opinan al respecto? Bueno, Michelle, te voy a dar mi punto de vista. Yo hasta el momento no he copiado en algún examen, aunque tampoco me tomo el tiempo adecuado para estudiar. Cito, la buena conciencia es la mejor almohada para dormir, Sócrates. Creo yo que para los estudiantes que copian, o sea, su mente no está tranquila durante el tiempo de evaluación, porque durante ese tiempo van a estar muy preocupados sobre si habrán pasado sus exámenes o si posiblemente los hayan cachado. Y al menos para mí eso se me hace un martirio más grande que reprobar un examen, porque en ese momento tu calificación depende de la suerte. Por eso a mí no se me hace adecuado o conveniente copiar. Pero en algún momento
tienes que copiar un poco y pues es más complicado tratar de depender de alguien más, pero igual está la otra parte. Cuando alguien te copia a ti y el profesor no le dice nada a él, y ahí entra la moral y la ética de la otra persona. Se acepta su mal acto y tiene que lidiar con su problema o el malentendido. Sería correcto que él aceptara las consecuencias de sus actos, porque hasta lo malo existe lo bueno. Sería un buen ejemplo si él se hiciera cargo de las consecuencias sin afectar a segundas personas, porque es parte importante de la moral el hacerte cargo de todo lo bueno y de lo malo que haces. También depende de la capacidad de las personas. Por ejemplo, alguien que se le dificulta algún tema podría solicitar y recibir ayuda. Éticamente está bien por compañerismo. Por otra parte, estaría mal por el hecho de hacer trampa. Así es, chicos. O también, ¿no les ha pasado que se desvelan estudiando y se matan tanto por tener buenas calificaciones? Y tal vez no las obtienen las calificaciones que ustedes desean, pero por lo menos obtienen una calificación que se mantiene como un excelente. Pero la persona que copió obtiene más que ustedes sin esforzarse. ¿Qué sentirían o qué harían al respecto? Bueno, te voy a compartir una experiencia. Hace algunos meses, cuando aún estábamos en la preparatoria, los de tercer año nos preparábamos para el examen de calificación final y en una de las pruebas mi profesor sabía que yo tenía habilidad matemática y decidió separarme de las personas con las que mayormente convivía para no pasarles copia o algo parecido. Lo que sucedió después fue que me sentó junto a una persona que carecía del conocimiento de los temas y que decidió copiarme el examen, y el resultado fue que esta persona me ganó por un punto. A mí en lo personal no me molestó, yo en todo momento estuve tranquilo ya que sabía que no había hecho nada malo, pero al profesor le sorprendió y decidió no hacerle válido ese examen y hacer que lo repitiera. A fin de cuentas, creo yo que las personas obtienen lo que merecen. Ahora, vamos a hacer otra suposición de que alguno de nuestro salón, puede ser cualquiera, se la pasó copiando todo el día en todas las actividades y exámenes, y que esta persona sea reconocida como la más lista del salón y que el resto que no copió, para nada tomando en cuenta que por el momento los maestros aún no nos conocen tan bien. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, desde mi punto de vista, si estuvo copiando, le reconozco que por lo menos hizo el esfuerzo de copiar. Yo así dejaría las cosas, porque el mal se le está haciendo a esa misma persona, porque como tal no está aprendiendo nada. Si nosotros valiésemos por nuestro conocimiento, esta persona no valdría tanto. Pero igual existe otro lado del punto. Ya hablamos de cuando a nosotros nos hacen algo malo, pero ahora vamos a voltear las cosas y hablar de cuando nosotros hacemos algo malo. Les voy a dar un ejemplo mío del cual ya aprendí mi error y a veces me avergüenzo un poco. Lo que pasa fue que en el último año de la preparatoria, que se culminó en línea, a mí se me complicaba hacer los trabajos de una materia porque no la comprendía muy bien desde que estábamos en clases presenciales. Porque para empezar soy un poco distraída, la verdad. Entonces, esta maestra me conocía y me ayudó con algunas notas. Yo jamás lo reproché y sinceramente sí me arrepiento, pero en ese momento me sentí muy bien al respecto. Y sé que estuvo mal, pero ¿qué pasa cuando el no practicar la ética nos beneficia a nosotros? Cito: la conciencia es como un vaso. Si no está limpio, ensucia todo lo que se echa en él. Lo que es mi caso, sé que la calificación no fue del todo mía y me sigo arrepintiendo de ello. ¿Alguien más que tenga algo que decir? ¿Que hable ahora o que calle para siempre? En parte sí se siente feo, la verdad sí me ha tocado una que otra vez hacer trampa. Sientes el cargo de conciencia, tal vez no al instante, pero después sí. Y la verdad no es nada placentero hacer trampa, porque al final te das cuenta de que no sirve de mucho. Bueno,
Terminando con este tema, quiero citar: quien tiene paz en su conciencia lo tiene todo. San Juan Bosco. Y ahora, pasando al siguiente tema, ¿ustedes qué entienden por el ejercicio de la ciudadanía o qué piensan al respecto? El ejercicio de la ciudadanía más que nada se refiere a los derechos esenciales como la libertad de expresión, de pensamiento religioso, derechos políticos y sociales, para compartir dentro de una comunidad y vivir de acuerdo con criterios aceptables para la sociedad. Esto quiere decir cómo se evalúa a toda una sociedad o un grupo de individuos, no solamente la moral, sino la ética, como grupo. Por ejemplo, de ahí se deriva la moral, por la forma de actuar del grupo. Y de hecho, esos derechos son base para un buen ejercicio de la ciudadanía, pues en conjunto se crea una especie de ley que juzga lo malo y marca los criterios según los cánones, que son ideas de lo correcto, pero después de un punto más general y cada vez adaptando más al contexto en el que nos encontramos o a las necesidades que tenemos, que muchas veces no son atendidas por las autoridades. Entonces, nosotros sabemos como individuos cuál es nuestro entorno. Siento que tener esos derechos nos hace poder crear un tipo de idealismo para encontrar un bien común. Compañero, como dice el señor Brian Tracy, la integridad es la base sobre la que todos los valores están construidos. Y ya hablando de la moral y la ética, sabiendo de sobra que el objeto de estudio de la ética es la moral, pasaremos a hablar de algo también importante, lo que son los valores. ¿Ustedes qué piensan al respecto de los valores de la responsabilidad, la libertad, la justicia y sobre todo la verdad? Más que nada, la verdad consideramos que es el valor más importante en este tema, que es la ética. Bueno, creo yo son los más importantes o principales para que haya una buena ética, lo que son la responsabilidad, la verdad y el valor. Son lo principal para tener una ética correcta. Creo que la ética no es como tal ser responsable en todo momento porque no hay nadie que sea así. No hay nadie que de verdad no haya sido responsable una sola vez en su vida. Siento que lo que le da sentido a la ética es que no tienes que hacerlo todo el tiempo, pero tampoco es que constantemente hagas lo opuesto. No se trata de ser todo el tiempo responsable, es reflexionar y hacer un juicio interno. Ahí es donde se ve realmente tu ética. No de hacerlo todo el tiempo, sino de hacerlo realmente. Así es, porque en esta vida nadie es obligado a ser una persona bella, ágil, simpática, pero toda persona está moralmente obligada a ser justa. Hay algo que me intriga al respecto, el haber escuchado alguna vez a alguien decir: por una vez que no hayas cumplido o no hayas ejercido el valor, ya no lo practicas. Obviamente tenemos errores y no siempre vamos a estar practicando los valores. También de los errores vamos a aprender, y es como se van aplicando día a día los valores. No por el simple hecho de que no hayamos sido puntuales o responsables, no significa que no lo practiquemos. En mi caso, a lo mejor una vez no fui responsable, no entregué una tarea o X cosa, pero aprendí una lección, porque vas aprendiendo para que la lección influya de forma positiva en tu vida. ¿O ustedes qué opinan? Concuerdo contigo, pienso que una persona cuando falla una vez tiene dos opciones, o sigue fallando o hace lo posible por enmendar su error, porque la verdadera prueba de valor es lo que haces después de un error. Pues yo siento que es más el no hacerte a la fama de un antivalor, ¿sabes? Por ejemplo, si una vez eres impuntual, no te van a catalogar el resto de tu vida como impuntual, pero... O si alguna vez dices una grosería, pero el resto del tiempo eres alguien respetuoso y bien hablado, no te van a catalogar como un grosero solo por esa vez. Hay que tratar de evitar cometer esas faltas, pero tampoco pasa nada si alguna vez las cometes. No es echar esa mala fama encima y que te haga costumbre esos malos comportamientos. Básicamente, no es solo asumir las consecuencias de tus actos, sino también aprender de ellos,
porque ¿de qué va a valer que asumas las consecuencias si no aprendes? Como decía Ismael y Álvaro, el seguirlo haciendo provoca que el valor se tome más como un antivalor. Así es, hace que crezcas como persona y seas mejor. También sería la forma de intentar corregirlo, como parar el golpe, evitarlo si se puede, aunque algunas veces es muy difícil. Así es, hace que crezcas como persona y seas mejor. Como dice Bob Marley, estar más preocupados por su conciencia que por su reputación, porque su conciencia es lo que eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti, y lo que otros piensan es su problema, ¿no? Pero al menos creo yo que hemos juzgado a las personas solamente con su reputación. Por mi parte lo he hecho. Efectivamente muchas personas lo hacen así. Yo tengo un poco de experiencia respecto a eso, porque a mí me han criticado, juzgado de una persona muy creída y mala persona a simple vista. Pero finalmente, cuando ya te conocen o cuando van conociéndote día a día, es cuando van formando una idea de lo que en verdad eres y de lo que no eres. Sí, pero respecto a la reputación de las personas, hay dos opciones. O realmente es o se asemeja a lo que dicen o como dices, demuestra que no es verdad. Y no se puede ir por la vida confiando en las reputaciones, pero tampoco es que no les hagas caso del todo. En tu caso, Michelle, como ya dijiste, no eres esa clase de persona, eres agradable. Pero, ¿qué pasa cuando no haces caso a las advertencias de los demás? Y la persona sí termina siendo una no muy grata. Entonces, ¿cómo entraría? Creo yo que las reputaciones te llevan a mentalizarte, no tanto en que la persona es así, sino mentalizarte para estar preparado al tratar con esa persona. Para mí, de eso se trata. También depende de dónde genere la reputación, cada sociedad se comporta diferente. Exactamente, porque también entraría el cómo te ven, te tratan. O sea, no vas a ser toda la vida tan alegre con las personas que te hacen daño. O a lo mejor también podría entrar ahí, no hacer caso. Ya de ahí depende el punto de vista de cada uno. Ahí entra la cuestión de la justicia. Cada uno obtiene lo que se merece. Personas buenas deben obtener cosas buenas. Y las personas malas, pues no necesariamente todo el mundo será empático o bueno con ellos. ¿Por qué no se ganaron ese derecho? O más bien, perdieron el derecho al realizar esas cosas malas. Exactamente, compañero Álvaro. Y ya tocando el tema de derecho, ¿podemos pasar a ese punto? Que sí, ¿tienen algún punto de vista que decir? Pues más que solo un derecho, yo veo que son privilegios que las personas tienen, algo que se da a cada individuo. Pero ¿crees que en serio es un privilegio? Porque se supone que la ley dicta que todos los tenemos y que, como lo dice el compañero Álvaro, si bien es algo con lo que contamos, también lo podemos perder. Es que también depende de quién es la persona y de cómo sea esta, ya que cada uno es diferente y tenemos diferentes juicios internos por los cuales nos regimos y por otra parte, también hay derechos que no se cumplen. Sí, porque además hay personas que dicen que tienen los derechos cuando obviamente les conviene, pero no siempre lo ponen en práctica día a día. Más bien es aquí donde entra la ética. Básicamente es para todos, pero como no todos los respetan, es cuando se ve como un privilegio. Exacto, ese es un muy buen punto de vista dado. Yo creo que los derechos humanos sí son para todos los individuos, pero se llegan a perder. Cuando eres una persona que no cumple con las leyes establecidas por la sociedad misma dicta que pierdes como tal algunos derechos como la libertad, que desde mi punto de vista es lo más preciado que tenemos todos.
Sí, en muchas ocasiones las personas lo ven como libertinaje, o más bien se convierte en libertinaje. Ajá, ese tipo de persona que carece de una conciencia o no reflexiona sus acciones. También depende de la forma en cómo fueron educados. Cito a Descartes, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Exacto. Cito, la conciencia reina pero no gobierna. Hay personas que no tienen conciencia y a veces eso ni siquiera les importa. Cito, la conciencia es el mejor libro de la moral que tenemos y el que se debe de consultar con frecuencia. En base a esto, yo creo que la conciencia es un arma de doble filo para cada persona, ya que si bien sirve como un recurso para tomar decisiones y realizar acciones, también puede ser un buen momento cuando hay malas acciones de por medio. Bueno, con base a lo que dijo Josué, yo no creo que dependa todo de en qué espacio te desarrollas, porque depende más de la persona. Por ejemplo, pon a dos personas en las mismas circunstancias, en todo igual, y créeme que ambas personas no van a salir igual, o sea, una puede salir mejor o quizás otra peor, pero no depende todo de las circunstancias, depende más de la persona y qué tan íntegra resulta ser. De hecho, en el sentido sociocultural entra mucho la aceptación de la ética, porque en la aceptación hay de tres. Lo aceptas porque lo crees, lo aceptas porque estás acostumbrado o simplemente no lo aceptas. También depende de qué lado lo veas. Un ejemplo sería, si llegan unos soldados a un país y llegan a defender su ciudad, desde un punto de vista está bien. En cambio, si lo vemos desde otro punto de vista, ellos estarían mal, ya que serían asesinos. Bueno, ahí ya se está tocando más el juicio moral y ético. Tu juicio moral te dice que estás haciendo lo correcto al entrar y defender, pero el ético dice que no, porque estás dañando a los demás. Y bueno, compañeros, para cada uno, ¿cuál sería su conclusión sobre nuestros temas? Mi conclusión es que el valor de la ética no pertenece a un ámbito social como en primer plano, sino al personal. Para mí, que la moral es relativa. Bueno, mi conclusión es que la ética es más un sentido social y la moral viene siendo algo más individual, lo cual debemos que tener muy en cuenta para entrar más a la ética. Tu moral tiene mucho que ver con la ética y si no tienes una buena moral, no podrás estar en armonía con la sociedad y su ética. Así es, compañeros, y para poder concluir con el tema, podemos decir que la perspectiva de la ética conforme a la investigación planeada basa que el estudia al ser humano como un sujeto moral, racional y compuesto por un cuerpo, y más que nada por un alma amplia que conforman al ser humano, y esto a su vez se disgregan en diferentes conceptos para la consecución del estudio. Por otro lado, quiero comentar que el contenido o el humano nos explica que por el hecho de que la persona es un ser racional y a su vez poseedor de la libertad, es dueño de sus propias acciones, las cuales tienen que estar ligadas siempre a un fin, pero es importante mencionar que este fin tiene que ser bueno. Y bueno amigos, nos despedimos y esperamos que nos vuelvas a ver en nuestra siguiente transmisión, esperando con ansias informarlos sobre más temas de ética. Por cierto chicos, no se te olvide darle manita arriba y suscribirte a mi canal. Bye.